Nos dieron 24 horas para abandonar la casa. La frase no llegó como una noticia suave. Fue un martillazo que sacudió la madrugada. Golpes secos en la puerta, voces cortantes, el papel con sellos que alguien deslizó bajo el umbral como si fuera una sentencia y no un trozo de papel. Afuera, el día de octubre amanecía gris y helado. El aire olía a humedad y promesa rota. Andrés sujetaba la mano de Lucía con los nudillos blancos y detrás Mateo se abrazaba a una vieja cajita de madera donde guardaba las pocas monedas que había conseguido en los últimos meses. Vargas apareció a la hora en que amanece y el resto del mundo todavía tiene sueño. Tebaba un abrigo oscuro y ese andar decidido que tienen los hombres que no piensan en corazones, sino en lotes y ganancias. Su voz no tuvo compasión. Se han vencido los plazos. Tiene 24 horas para dejar la propiedad. Puede aceptar la oferta o procederemos por la fuerza. Cuando Andrés pidió explicar, Vargas sonrió como quien sabe que la verdad es un lujo para otros. Frente a la casa, 2 guardias de seguridad mascaban indiferencia como si fuera tabaco. Andrés no tenía papeles de nada que valiera para detener a quien se presenta con contratos y sellos impresos. Había pasado la última década trabajando a turnos, arreglando tejados, estudiando noches a la luz de una lámpara para soñar con un pequeño negocio algún día. La casa era más que un conjunto de paredes, era la memoria de su mujer, la canción que Lucía tarareaba cuando era bebé, las tardes en que Mateo aprendía a contar con piedras del patio. Todo eso quedó comprimido en cajas, en la mochila de Lucía, en la cajita de Mateo. Todo eso quedaba ahora reducido a una hora para decidir si entregarlo sin pelear o salir a la calle con el rumor de que el mundo les había dado la espalda. No podemos quedarnos, dijo Andrés en voz baja, como si la palabra quedarnos fuera una orden de traición. Miró a sus hijos. Lucía tenía los ojos hinchados de no dormir y Mateo, con la cara rojita por el frío, sujetaba su cajita como si fuera una promesa. Andrés sintió que se le quebraba algo por dentro. Pensó en lo que quedaba por hacer y sobre todo en a dónde ir. Al final no fue una decisión heroica, fue una sumatoria de pequeños razonamientos. Su trabajo en la ciudad no le servía si podía perderlo por quedarse a pelear algo que no sabía cómo probar. La dignidad de sus hijos le pesaba más que cualquier orgullo. Empacaron lo imprescindible, unas mantas, la vieja radio que solo captaba estática, unos juegos de té con las tazas melladas que habían heredado de la abuela. Lucía metió en su mochila una foto en la que Andrés y su madre posaban en la puerta de la casa cuando todo era más simple. Mateo escondió la cajita bajo su camiseta como quien esconde un tesoro. El vecindario observó, algunos en silencio, otros bajando la mirada. Un joven que había crecido en la misma calle y que ahora repartía pan en bicicletas, atronó con un «lo siento», que no llenó nada. Cuando la furgoneta donde cargaban muebles pasó por la calle y los viejos vecinos cerraron las puertas de sus casas, Andrés comprendió que el hogar que conocía ya no existía en la forma en que él lo había pensado. Solo quedaba la urgencia de mover a los suyos lejos de la presencia inmediata de Vargas y sus hombres. Los primeros kilómetros fueron una levedad extraña, como si la distancia en asfalto pudiera disminuir el peso en el pecho. Lucía dormía recostada sobre la mochila con la foto asomando, y Mateo cantaba sin sonido, con voz queda, una canción que no recordaba bien. Andrés conducía con las manos tensas, mirando los espejos retrovisores como si esperara que cualquier momento apareciera otra furgoneta para darles el golpe final. Tenía un plan que más que plan era un recuerdo. Cuando joven, don Augusto, un hombre mayor que había sido su guía en la casa y en la vida, le habló de una cabaña en la sierra que había pertenecido a la familia de un hombre llamado Mendoza. Era un hombre que sonaba como un eco de otro tiempo. «Si algún día te falla el mundo de la ciudad», le dijo el anciano, «la tierra conoce quien la ama». Andrés no había usado la dirección de ese recuerdo hasta esta mañana, porque la memoria es un lujo hasta que deja de serlo. El viaje hacia la montaña fue cuesta arriba, literal y emocional. El asfalto terminó y aparecieron caminos de tierra con huellas de barro. La lluvia que había prometido el cielo se volvió más insistente. Punzaba en el parabrisas con la cadencia de alguien que golpea porque necesita algo. A ratos, la tormenta doblaba la visibilidad hasta dejar a la carretera como un rumor. Andrés encendió las luces, bajó la velocidad y apretó el volante con decisión muda. Lucía le apretó el brazo en un momento y dijo sin mirar, «No tenemos dónde ir, papá». Andrés fingió seguridad y le contó a los niños una historia breve, en voz baja, la cabaña, un hombre con botas gastadas, una chimenea siempre encendida, un perro que no ladraba.
narró el recuerdo como quien construye un puente para cruzar el miedo. El paisaje cambió del gris urbano a verdes rotos y troncos que crujían con el viento. Había musgo en las piedras y ese olor a hojas mojadas que se queda pegado en la memoria. Los niños poco a poco dejaron de hablar y el viaje se volvió únicamente ruido de llantas, respiraciones y la radio que ahora captaba, de vez en cuando, una estación perdida, con una canción en la que un viejo trombón lloraba. Andrés manejaba con la precisión de quien intenta no perder nada más. Cada colina que pasaban era una victoria pequeña y silenciosa. Llegaron a la entrada del sendero cuando la tarde ya se deshacía. La cabaña no era más que una silueta entre árboles, techos inclinados, ventanas con postigos cerrados, un porche con tablas que crujían. Parecía abandonada, como quien se ausenta esperando volver que nunca llega. Había en la fachada una capa de hojas pegadas por la lluvia y un candado oxidado que aún colgaba de la puerta principal. Andrés aparcó con manos temblorosas. El motor se apagó y con él, por un instante, el ruido del mundo. ¿Es aquí?, preguntó Lucía, con la voz de quien busca confirmación. Andrés asintió. La cabaña era más pequeña de lo que esperaba, pero la forma importaba menos que la sensación. Dentro, en el recuerdo de don Augusto, había algo que no se vendía ni se podía falsificar: la tranquilidad que dan los minutos que se estiran en una tarde de invierno. El porche olía a naftalina y madera húmeda. Mateo bajó de la camioneta y abrazó a su padre por la rodilla, como si de ese gesto dependiera el futuro. Andrés sintió un alivio que no se permitía nombrar. La idea de estar a salvo por una noche, de encender una chimenea y escuchar a los niños respirar sin sobresaltos, era un bálsamo. Empujaron la puerta. La cerradura cedió con un quejido de metal que había acumulado polvo durante años. Dentro, la oscuridad se partió en dos cuando Andrés encendió la linterna. Polvo flotando en rayos de luz que se convertían en pequeños astros. Muebles cubiertos con sábanas, el olor de papeles antiguos y de madera seca. En el centro, un baúl de cuero con esquinas remachadas, cubierto por una fina capa de polvo, parecía mirarles con paciencia. La cabaña conservaba la huella de alguien que había vivido a medias: una taza partida en la mesa, un gorro colgado en un clavo, una foto arrugada en el borde de la chimenea. Andrés la recorrió con las manos, como queriendo leer en las vetas de la madera las historias que ahora les tocaban vivir. Buscó leña detrás de una puerta y consiguió prender una pequeña hoguera en la estufa de hierro. El fuego olía a pino y a algo más antiguo, como si encendiera un tiempo detenido. Los niños se sentaron cerca, pegando las manos al calor. La noche se cerró como un abrazo. Afuera la lluvia no había cesado, pero dentro la cabaña se llenó de una quietud que les permitió, por primera vez en horas, respirar. Andrés sentía la presión de las decisiones que tendría que tomar, pero dejó que por un rato la realidad fuera esa: 3 cuerpos juntos, una taza de té caliente y el murmullo del fuego. Cuando los niños se durmieron sobre mantas en el suelo, Andrés volvió a la mesa donde estaba el baúl. Lo tocó con reverencia, como se tocan objetos que pertenecen a otra historia, pero que de pronto reclaman su lugar en la actual. El baúl no solo era un objeto, era un interruptor que encendía memorias. La piel del cuero estaba agrietada por el tiempo y un candado oxidado mantenía su boca cerrada. Andrés buscó una llave en los bolsillos. No había, y después encontró una herramienta entre las sábanas. Con cuidado, forzó la cerradura hasta que el clic sonó como una pequeña liberación. Levantó la tapa. Dentro había papeles, sobres con bordes amarillentos, fotografías con esquinas mordidas por la humedad, una libreta con hojas escritas a mano, una escritura cuidadosamente doblada, una pequeña caja de latón con botones y un trozo de tela. El olor que salió del baúl fue a papel viejo, a tinta seca y a tabaco barato. Andrés, con la linterna en la boca, empezó a leer. Primero una foto: un hombre alto, de barba canosa, con el rostro curtido por el viento en la sierra, sosteniendo a un niño en brazos. En la esquina de la foto, una nota a lápiz: Rosa y el verano del río. Andrés reconoció, por un rasgo de la mandíbula y por el modo en que la sonrisa no era la de cualquiera, el rostro de don Augusto. Y en cada pliegue de aquella mirada había una historia que aún no entendía.
Entre las hojas encontró una libreta con entradas fechadas en los años que siguieron a la década de 1970. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que, a pesar de los saltos del tiempo, conservaba la urgencia de quien registra confesiones. Andrés leyó en voz baja un fragmento, porque leer en voz alta parecía ayudar a que el pasado se hiciera real. Primera entrada. Hoy llevé a la niña a la iglesia y su risa me recordó los días de Rosa. No es justo lo que hice, no es justo lo que le hicieron a aquel niño. Si alguna vez alguien pregunta por estas tierras, que sepan que mi cabeza no descansa. Ah. Andrés dejó la libreta durante un momento. El nombre no estaba completo, pero la inicial y la forma de escribir evocaban a don Augusto. Había en la libreta un tono de culpa que las arrugas del papel resaltaban. Apuntes sobre un niño dejado en un orfanato, contratos que deberían nunca haber existido, promesas hechas en voz baja a la viuda Rosa. El relato, aún fragmentario, comenzaba a dibujar una historia que conectaba la cabaña con algo más grande, una herencia, una separación que nunca se había cerrado. En uno de los sobres encontró una copia de un documento, una escritura con sellos y un lenguaje formal que a simple vista parecía corriente, pero cuando Andrés miró más de cerca, sus ojos se detuvieron en una línea, una leyenda, una firma y un nombre en mayúsculas que resaltaba: Tomás Augusto Mendoza. El papel especificaba parcelas y límites, fechas y el nombre de la persona a la que se había dejado la propiedad. La tinta, aunque desteñida, era legible. Andrés sintió que el aire se le hacía más ligero por un momento, como si el hallazgo fuera la primera rendija de luz tras una puerta demasiado cerrada. ¿Quién era Tomás? El documento hablaba de un fideicomiso, de una voluntad de don Augusto que dejaba una porción de tierra destinada a mi hijo perdido, si algún día regresa. Había cláusulas que hablaban de protección del bosque, de un legado que no debía convertirse en lote para construir casas. En los márgenes, en letra más temblorosa, se leían notas que sugerían que el dueño había querido garantizar que la tierra no sirviera a quienes la vendieran por dinero. El nombre de Tomás surgía como una llave, como la pieza que encajaba donde todo lo demás era incertidumbre. Andrés leyó y volvió a leer. Cada frase parecía abrir puertas en su cabeza. Si aquello era verdad, la casa que le habían arrebatado podía formar parte de un todo mayor, de una parcela legal cuya propiedad estaba, en palabras, ligada a un hijo ausente. Las posibilidades se amontonaban. ¿Podía Vargas haber falsificado papeles? ¿Qué pruebas eran necesarias? Andrés no conocía los vericuetos de la letra pequeña en documentos de tierra, pero tenía en sus manos algo que olía a verdad. La libreta continuaba, con fechas y confesiones que se mezclaban con pequeñas ilustraciones, nombres de lugares, el claro junto a la piedra de Rosa, el río donde aprendió a nadar, el pozo que señalé con una cruz. En otra hoja había una carta doblada, cuyo sobre, con letra apenas legible, decía: «Para el día en que mi hijo vuelva». Andrés dudó un instante. Abrirla era profanar algo íntimo, pero también era la única manera de saber. Desdoblar la carta con cuidado. Las primeras líneas eran así: «Hijo mío, si llegas a leer esto, sabrás que alguien pensó en ti hasta el último de sus días. Tu madre murió antes de poder contarte la verdad. Me arrepiento de haberte dejado. Le pido a la tierra que te cuide. Si acaso alguna vez vuelves, debes conocer tu nombre: Tomás Augusto Mendoza. Esta casa, estas hectáreas, son tuyas por derecho y por culpa». Ah, Andrés dejó la carta. La lectura le dio vértigo. Era como mirar la punta de un iceberg y comprender que la masa de hielo seguía sumergida. De pronto la cabaña parecía menos un refugio improvisado y más parte de una historia larga que había sido enterrada bajo papeles y conveniencias. Si Tomás existía, y si la escritura era legítima, había esperanza de restituir no solo la cabaña, sino la justicia sobre esas tierras. Si Tomás no existía o no se presentaba, la tierra quedaría a merced de quien pudiera comprar o ampararse en falsedades. Andrés pensó en Vargas, en su sonrisa fría, en los papeles que les habían presentado en la ciudad. Algo en su interior creyó que la verdad contenida en la cabaña podría ser la palanca necesaria. Pero entre la posibilidad y la restitución había caminos llenos de abogados, pruebas, señalamientos y tiempo. No era una solución inmediata. Andrés lo sabía. Sentía, sin embargo, que esa pequeña esperanza era suficiente para mantenerlos a flote por unas horas más. Durmieron con la puerta cerrada y una tabla apoyada contra la bisagra como si quisieran creer que eso bastaba. La noche fue larga.
El viento golpeaba ráfagas y a ratos parecía que las copas de los árboles conspiraban en un lenguaje que solo ellas conocían. Andrés, despierto por la mitad de la noche, recordó a don Augusto enseñándole a escuchar el bosque. El bosque guarda memorias, le dijo una vez el viejo. A veces devuelve lo que otros quisieron tirar al olvido. Andrés sonrió con cansancio y por primera vez sintió que no estaban solos en su lucha. Había algo en la tierra, en las cartas, en las fotos, que hacía eco. A la mañana siguiente, con la niebla todavía pegada al suelo, Andrés decidió que había que recorrer los documentos con calma, anotar fechas, nombres y hacer una lista de posibles pasos. Primero, debía asegurarse de que la escritura fuera auténtica. Segundo, habría de encontrar si existían más papeles que enlazaran esa escritura con la parcela de la que le habían desalojado. Si encontraban más pruebas, podrían contactar a un abogado. Si el nombre Tomás Augusto Mendoza era real, y si el portador del nombre vivía, quizá todo podría empezar a cerrarse. Antes de avanzar, Andrés salió al claro frente a la cabaña. La piedra de la que hablaba la libreta, una piedra con musgo y una pequeña cruz tallada, estaba a pocos metros. La cruz era casi invisible, apenas un surco en la piedra, como si alguien hubiera querido dejar una marca discreta. Andrés tocó la cruz con los dedos y en ese contacto sintió como si tocara la memoria misma de la cabaña. No había prisa. Había, sí, la certeza de que las piezas tendrían que encajar y que alguien, quizá lejos, quizá cerca, tendría que oír. Mientras Andrés preparaba café sobre la hornilla, algo en la distancia rompió la calma. El sonido rítmico de un motor que no pertenecía a la calma de la sierra. No era un motor de tractor, ni el canto de un animal, era un vehículo que subía por la misma senda por la que ellos habían arribado. Andrés se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de su boca. Mateo despertó y en voz baja preguntó si vendrían amigos. Lucía tembló al recordar la voz de Vargas, anochecida en su memoria. Andrés no quiso asustar a los niños sin razón. Miró hacia el sendero. En la lontananza, entre árboles, un bulto oscuro se aproximaba. No era la silueta de una persona conocida. El corazón de Andrés aceleró en un ritmo que no permitía razón inmediata. ¿Quién podría estar viniendo a esa hora a una cabaña en la sierra? ¿Un pastor? ¿Alguien que buscaba resguardo? O peor, alguien enviado por Vargas que había seguido sus huellas desde la ciudad. Andrés apagó la radio, cogió la libreta y la escritura y las guardó en su chaleco bajo la ropa. No quería que nadie supiera que había encontrado algo tan valioso. Ordenó que los niños se acercaran a la estufa. El motor ya se escuchaba con claridad. Eran 2 vehículos por el sonido. Una voz desde la distancia gritó algo ininteligible. Andrés extendió la mano protectora sobre su familia, dispuesto a lo que fuera necesario. No sería la primera vez que alguien se atreviera a intimidar, pero esta vez tenía en su pecho una certeza distinta. Llevaba en sus manos una escritura y una carta que hablaban de un heredero olvidado. Cuando los vehículos se detuvieron cerca del claro, 2 hombres bajaron con paso lento. Uno parecía mayor, con una gorra de guardabosques y la figura recta de quien pasa mucho tiempo andando senderos. El otro era más joven, de cara curtida, con una mirada que no escondía curiosidad, quizá algo de cautela. No llevaban armas a simple vista, solo parecían venir con la intención de hablar. El hombre de la gorra se acercó con las manos vacías, la espalda algo encorvada por los años, pero con una mirada que transmitía honestidad. «Disculpe», dijo con voz grave el hombre mayor. «¿Podemos pasar?» No queríamos molestar. Soy guardabosques y patrullo esta zona. Me llamo Tomás. La palabra explotó en el aire de la misma forma en que lo haría una campana en un valle. Andrés sintió que su cuerpo se anclaba al suelo. La libreta en su chaleco se volvió algo más pesado y a la vez menos temible. Tomás. ¿Podía ser el mismo nombre que leía en la escritura? Los latidos en el cuello de Andrés se confabularon con la memoria del papel. Lucía, despertada por el murmullo, asomó la cabeza y miró. Mateo, que se mantenía cerca del fuego, dejó de jugar con un trozo de cuerda. Tomás avanzó unos pasos más y apoyó la mano en el marco de la puerta, como quien se permite mirar dentro de una casa ajena con respeto. La lluvia había sido intermitente. Ahora el cielo se ofrecía nublado, pero sereno.
No había prisa en su gesto. Andrés, que respiraba con cuidado, supo que esa palabra escrita en la escritura y esa palabra pronunciada en la ladera de la montaña probablemente no eran coincidencia. Vine porque en el puesto del pueblo dijeron que alguien había prendido fuego a unas viejas escrituras, dijo Tomás. Sin prisa. También me dijeron que había humo por aquí. No imaginé encontrar a nadie. Andrés lo miró con desconfianza y con una esperanza que no se atrevía a manifestarse. Tomás continuó. Hace años que cuido estas tierras. No para mí. Para que nadie las destruya. Si están buscando resguardo, pueden quedarse un par de días. La invitación sonó, por extraño que pareciera, como una mano tendida en medio de la noche. Andrés dejó salir la respiración que no sabía que acumulaba. En su interior, una voz pequeña le pidió prudencia. No todo lo que reluce es oro. Y no todo hombre con cara de honestidad lo es. Sin embargo, la coincidencia del nombre hizo que su corazón, por un instante, se olvidara de temer. Tomás se presentó con sencillez. Andrés, con la voz ligeramente agrietada, dijo su nombre. Y luego explicó, sin entrar en demasiados detalles, que eran personas que habían sido desalojadas. No dijo el nombre de Vargas. No necesitó hacerlo. No mencionó la escritura ni las fotos, porque aún no podía confiar en nadie, aunque algo le empujaba a creer que aquel guardabosques no era un perseguido del mundo, sino alguien de la misma materia que el bosque que defendía. Tomás miró a los niños, y su cara se suavizó. Si necesitan agua o leña, puedo ayudar. Hay un puesto a media hora donde guardamos herramientas. Y si me permiten, puedo echar un vistazo a esa cabaña, dijo. No todos los días aparece alguien con necesidad real. Con la sierra no se juega. Andrés dudó. Pero la fatiga, la necesidad de entender, y sobre todo la soledad de haber sido expulsado sin alternativas, lo hicieron aceptar. Permitió que Tomás entrara, y sin darse cuenta, sintió que de pronto la cabaña ya no era un refugio improvisado, sino un lugar donde las piezas podían empezar a desarmarse para ver lo que había debajo. Mientras Tomás caminaba con la linterna por la estancia, mirando los objetos y sin apresurarse, Andrés se quedó en el umbral con la libreta en el chaleco. Un trozo de la carta sobresalía de su bolsillo, permanente baliza. El guardabosques abrió el baúl con respeto. En su rostro, la curiosidad se mezcló con reconocimiento. Al ver la fotografía del hombre con el niño, su mirada se cerró en un instante, y por un instante, la cabaña parecía contener una verdad que podía volverse absoluta. «He visto esa fotografía», dijo Tomás de repente. «No entiendo cómo terminó aquí». Andrés sintió que algo en su interior se encendía, pero no era la certeza lo que dominaba ahora. Era el miedo a que esa chispa se extinguiera antes de prender la llama que necesitaban. Afuera, en la distancia, el viento movía las copas. Dentro, las palabras empezaban a encontrar su lugar. Tomás se sentó frente a la estufa, desató la gorra, y por un momento parecía contemplar el fuego, como si buscara en las llamas algo que ninguna persona le había dado. No se pronunció la palabra definitiva. No se trazó mapa ni promesa. Solo quedó una tregua silenciosa y una presencia que podía tener, en el caso de que el nombre correspondiese, la llave de una historia larga. Andrés apoyó la mano en la mesa, junto al paquete de papeles. La cabaña respiró con ellos. Afuera, el cielo seguía sin decidirse entre lluvia y sol. En ese mismo instante, a varios kilómetros de distancia, en la ciudad donde Vargas tomaba decisiones, uno de los hombres del desarrollador llamado Elías marcó un número en su teléfono. Había recibido un mensaje que decía: «Posible posición confirmada. Sierra Sur». La voz de Elías fue rápida, eficiente. «Informe al jefe», dijo. «No la dejaremos escapar». En la ciudad, Vargas no era aún figura física en la cabaña,
pero sus ojos, representados por sus lugartenientes, empezaban a apuntar de nuevo hacia aquel lugar que Andrés había elegido por impulso y por memoria. Andrés no lo sabía. No sabía que en los mapas de Vargas había un trazo que se acercaba lentamente, ni que en la ciudad un plan comenzaba a activarse para recuperar lo que creían suyo. Lo único que sabía era la escritura, la libreta, el nombre de Tomás y la presencia de un guardabosques que, sin pretenderlo, entonaba una promesa silenciosa: no dejar que la tierra fuera sepultada por intereses. Pero entre la promesa y la realización había una línea del tiempo que él tendría que recorrer con paciencia y prueba. Andrés dejó que Tomás mirara los papeles en silencio. Lucía, que se había despertado por la presencia, se acercó y miró la foto con ojos anchos. Mateo tocó la carta con los dedos, con curiosidad más que con concepto. El bosque parecía inclinarse a escuchar. Afuera, un coche lentó en la pendiente, y una sombra bajo la capucha bajó la mirada hacia la cabaña, como quien reconoce una esperanza que debe ser perseguida. Dentro, las hojas del diario, al abrirse, dejaron entrever un secreto que, en pocas horas, ya no sería solo de papel. Si la fortuna tenía nombre, esa mañana en la cabaña, bajo la lluvia y la gravedad de la historia, había una posibilidad de que la verdad comenzara a encontrar sus bordes. Pero la verdad, como toda cosa valiosa, no viaja sola. Convoca a quienes la buscarán con manos limpias y a quienes la querrán por razones más oscuras. Andrés lo sentía, en la piel, en la respiración habitual, en el silencio que precede a la tormenta. Y cuando Tomás alzó la vista y pronunció por primera vez, sin saber aún lo que ello implicaba, la palabra que había leído en el papel, un hilo empezó a moverse que no sería fácil detener. Si esta historia ya te toca, quédate, suscríbete y comparte con alguien que crea en segundas oportunidades. Hay relatos que solo se entienden si se escuchan hasta el final. La mañana avanzó con lentitud calculada. Tomás pidió que le enseñaran cada hoja, cada fotografía y cada nota, y Andrés se lo dio con la cautela de quien entrega un secreto esperando que no se degrade en manos ajenas. Mientras tanto, en la ciudad, alguien hizo una llamada que tuvo palabras concretas. Encontraron algo en la sierra. No podemos permitir que eso complique el negocio. En la cabaña, Tomás consultó un mapa viejo que encontró en el baúl. Líneas con nombres casi borrados. Una anotación en tinta roja que marcaba 50 hectáreas. Andrés sintió que el mundo se estrechaba, y a la vez se abría. Si aquello era cierto, la casa no era solo su refugio, sino el centro de una disputa mayor. Y si Tomás era de verdad el heredero de un nombre perdido, entonces la vida que habían tenido hasta ese momento podría tomar un rumbo que nadie hubiera imaginado. Tomás habló por teléfono. Sus palabras fueron medidas, como las de alguien que ha aprendido a no precipitarse. Dijo que iría al pueblo a buscar un amigo de confianza, un abogado de paso que podría mirar los papeles. No prometió nada. Nadie debía prometer nada. Todo debía ser probado. Andrés asintió, porque sabía que las promesas grandes suelen nacer de pruebas pequeñas. La tarde se vació en acciones prácticas. Tomás fue por leña y salió con un hacha a la espalda. Andrés se quedó con los niños y con la libreta, trazando mentalmente la lista de lo que vendría, verificar la autenticidad de la escritura, buscar testigos, encontrar a un abogado que no cobrase un ojo de la cara. Había mucho por hacer y poco tiempo. El nombre de Vargas, aunque no pronunciado, planeaba como una presencia. Hacia el anochecer, cuando la luz empezó a dulcificarse, un rumor de vida llegó del sendero, voces de personas que se acercaban, lejanas a primera vista, pero con un timbre que Andrés no supo identificar. Entre ellos no había prisa, sino un paso medido. Andrés, de pie junto a la ventana empañada, vio figuras que cruzaban las siluetas de los árboles. No eran las mismas que habían llegado esa mañana con Tomás. Algunos llevaban herramientas, otros bultos. No podía ver sus rostros bien. La cámara de la memoria le ofreció un panorama que no podía leer todavía. ¿Serían peregrinos, vecinos curiosos o mensajeros del futuro? La noche cayó y la cabaña se convirtió en una pequeña isla de luz. Las hojas del diario, con caracteres inclinados y manchas de tinta, aguardaban ser leídas de nuevo. Andrés puso la libreta junto al fuego y, por primera vez desde que salieron de la ciudad, permitió que una idea inoculase su pensamiento. Quizá la demanda de Vargas sería más difícil si existiera la escritura.
Quizás si alguien con el nombre que la firma reclamara lo que por derecho le pertenecía, el viento cambiaría de dirección. Pero Andrés también sabía que las suposiciones son frágiles. La línea entre esperanza y peligro era delgada, y aquella noche se sentía como un equilibrista. El crujir de las tablas, el olor del pino quemado y la presencia de Tomás en el umbral fueron la única compañía tangible. Afuera, en la espesura, los árboles parecían murmurar advertencias y promesas a partes iguales, y en algún lugar, en la ciudad, un hombre ajustaba su corbata y preguntaba por qué esa cabaña se había convertido de pronto en un problema. Andrés cerró la libreta y la deslizó en su pecho. Sabía que el nuevo día traería decisiones, movimientos y quizá peleas. Pero esa noche, en la cabaña, con la carta que confesaba un nombre y una escritura que reclamaba tierra, con un guardabosques llamado Tomás que había aparecido como por casualidad, Andrés permitió que por primera vez en semanas el latido de su casa coordinara con el de su corazón. La respiración de sus hijos y el murmullo del fuego fueron promesa y resguardo por unas horas más. Cuando la luna se asomó entre las nubes, Tomás salió de nuevo al exterior y se quedó contemplando el bosque. Andrés lo observó desde la ventana. Habían comenzado a tejer una alianza silenciosa. Nadie había jurado nada, nadie había firmado papeles que comprometieran decisiones futuras. Pero el nombre en la escritura, Tomás Augusto Mendoza, pendía en el aire como una posibilidad real. En la ciudad, la respuesta de Vargas ya se estaba moviendo en fondo. En la sierra, una historia enterrada empezaba a asomar sus bordes. La primera partida de un juego que tendría muchas manos y poco descanso acababa de empezar. La madrugada se abrió con un ruido que no era viento, el rugido de motores, el choque seco de botas sobre tierra mojada, voces que no buscaban diálogo sino obediencia. Andrés, aún con la libreta pegada al pecho, sintió que el estómago le daba un vuelco distinto, como si la sierra hubiera decidido convertirse en lugar de última defensa y en campo de batalla al mismo tiempo. Afuera, por el sendero, se veía la silueta de varias camionetas acercándose. No eran vehículos de vecinos que venían a ofrecer ayuda, sino máquinas con parrillas y luces duras que no respetaban la geometría amable del bosque. Tomás, que había pasado la noche en vela en el porche, se incorporó con la calma de quien conoce el paso de los días difíciles. Sus manos, ásperas por años de monte, se cerraron sobre un palo que tenía a mano. No había prisa por hacer heroísmos, había prudencia, calculada y resuelta. Entró en la cabaña con paso lento y miró a Andrés a los ojos. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Las camionetas detuvieron su marcha a cierta distancia. Bajaron hombres con la formalidad engañosa de los que llevan papeles en la guantera y órdenes en la garganta. Un hombre alto, de camisa bien planchada y un rostro que pretendía amabilidad, avanzó con paso medido. Andrés reconoció la presencia de alguien que había visto en la ciudad, Elías, uno de los agentes de Vargas. Había en su boca la práctica del engaño, sonrisa de vendedor, manos frías. «Buenos días», dijo Elías, inclinando la cabeza como quien ofrece una promesa. «No quisiera molestar, solo venimos a conversar. Es un asunto que podemos resolver sin problemas». Andrés sintió que la palabra resolver no quería decir lo mismo para ellos. Tomás se adelantó, sin dejar de sostener el palo, pero sin mostrar intención de amenaza. «Si se han equivocado de camino, es mejor que regresen», dijo Tomás con voz grave. «Aquí hay una familia que necesita tranquilidad». El hombre de la ciudad volvió a sonreír, como quien sostiene fichas en una mesa que aún no muestra su segunda cara. «Mire», dijo, sacando un sobre. «Traigo documentos, notificaciones. No queremos complicaciones. Podemos ofrecer una compensación si deciden irse ahora. No es tarde para arreglarlo de buena fe». La palabra compensación cayó como una lluvia fría. Andrés, que había oído propuestas parecidas muchas veces, sintió que todo lo que había pasado en la última semana convergía en ese momento. No aceptarían sobornos. Y sin embargo, la presencia de los hombres fue subiendo en intensidad. Uno de ellos, con un gesto estudiado, dejó a un lado una garrafa plástica que olía a gasolina. Otro colgó una manguera cerca de la puerta como quien prepara un asado. El ambiente se tensó como una cuerda que se estira hasta pedir que alguien se rompa. Tomás caminó hacia la puerta con una calma de piedra. «No hay nada que negociar fuera de la ley», dijo. «Si tienen documentos válidos, preséntenlos. Si intentan quemar esta casa, estas tierras son mías como lo serán para quien la justicia diga y no para quien tenga dinero».
Una risa corta, de las que no se ríen, salió de uno de los hombres. Fue entonces cuando una chispa de imprudencia o de maldad se dejó ver. Alguien, desde la camioneta, arrojó una pequeña lámpara encendida hacia la base de la puerta. Alfilerazos de incendio. La garrafa quedó en el porche, abierta. La tensión se convirtió en sonido de latidos. La madera olió a nafta y miedo. Andrés se interpuso antes de que la primera llama tomara la madera, como si el temor tuviera manos. No pensó en el riesgo, solo en sus hijos. Tomás reaccionó con rapidez profesional. Un movimiento para apartar la garrafa, otro para cubrir la válvula que escupía vapor. Un hombre de los que rodeaban se enrolló en insultos y empujones. La calma de Tomás se quebró al sentir que la violencia iba a entrar por la puerta. «¡Basta!», gritó. «Ustedes no van a hacer esto aquí». El momento se rompió en confusión. Gritos, el llamado de alguien en una radio, el estampido seco de una puerta que golpea. Elías, que esperaba que la amenaza surtiera efecto, vio cómo su plan se desmoronaba en segundos, porque no estaba contando con otra presencia. Desde la ladera, figuras de vecinos que habían seguido rumores comenzaron a aparecer. No todos podían correr. Muchos eran hombres y mujeres del pueblo, que habían visto a Vargas arrebatando casas y acumulando lotes. No eran policías, pero la sorprendente presencia de testigos empezó a convertir al asedio en una escena pública. Tomás plantó la mirada sobre los hombres. Su rostro, habitual de guardabosques, mostró algo más, la certeza de quien ha venido al mundo para proteger una línea que no se negocia. Y en esa mirada, Andrés leyó otra revelación, algo que iba más allá de la escritura, una autoridad moral. No era solo el nombre en la libreta, era la fuerza tranquila de quien ha pasado años con manos en la tierra y entiende el valor de las marcas. Elías jadeó, calculó el costo público y mandó una orden a sus hombres: retirada, por ahora. No era cobardía, era estrategia. Se fueron, no sin dejar una amenaza como humo. Esto no termina aquí. Las camionetas se marcharon por la curva y dejaron atrás la tierra húmeda y un olor acre de combustible. El alivio fue inmediato y, sin embargo, temporal. Andrés abrazó a sus hijos con la fuerza de quien sabe que aquello podía repetirse si no había pruebas. La hendidura que quedaba, en cambio, tenía algo de positiva. Para ejecutar una mudanza de ese tipo, para intentar incendiar una casa con gente dentro, alguien debía haber dado órdenes desde arriba. Elías no era el verdadero mandante. La figura que concernía a Andrés seguía llamándose Vargas, y Vargas necesitaba una excusa, un papel, un contrato, un juez que mirara hacia otro lado para convertir lo ilegal en normal. Tomás dijo pocas palabras esa tarde. Las acciones hicieron la conversación. Pidió a Andrés que guardara los papeles en varios sitios, que no confiara en cajones ni en bolsillos. Habló con la gente del pueblo y pidió por la prudencia. Entretuvo a los niños mientras Andrés tomaba notas con calma de todos los rostros que había visto y de los vehículos que habían pasado. Le daba a Andrés la posibilidad de pensar en pasos concretos: verificación de la escritura, testigos, un abogado que se tomara el caso sin lucrarse con la urgencia. En la noche, el pueblo adolescente apareció con una sorpresa. El joven repartidor de pan, el que días atrás había dicho «lo siento», volvió con otros rostros. Algunos llevaron cobijas, otros electricidad de campo. Uno ofreció un radio que funcionaba con una batería. En la penumbra, la solidaridad hizo de la cabaña algo que parecía un centro de gravedad. No era una fortaleza, pero era un refugio visto por ojos que sabían lo que significa perder un techo. La presencia de la comunidad no era gratuita, significaba testimonio, réplicas, memoria. Si más adelante algunos papeles eran cuestionados, habría quienes decir «estuve allí», y eso pesa en una investigación. Tomás lo entendía y lo agradecía en silencio. Al día siguiente, cuando las primeras horas trajeron la luz clara del bosque, Tomás se fue al pueblo. Había contactos que un guardabosques conserva como un mapa social. Licencias, nombres, un abogado honesto que aún practicaba el derecho por convicción. Andrés se quedó con los niños, con la libreta pegada al pecho, con la foto de Rosa y la carta que temblaba en una bolsa plástica para protegerla de la humedad. La espera no era pasiva, era un tiempo de amontonamiento de pruebas. Tomás regresó acompañado. No iba solo, venía con el licenciado Méndez, un hombre de mirada cansada pero exacta, que revisó los papeles con la profesionalidad de quien ha visto el fraude y la mentira y sabe leerlos como se lee una enfermedad. Méndez hizo preguntas que parecían pequeñas y sin embargo planteaban un mapa jurídico. ¿Firma auténtica?
testigos, registro, sellos, fechas. Tomás y Andrés respondieron con lo que tenían: la escritura, notas de don Augusto, la carta, fotos, marcas en la piedra. No era perfecto, no iba a bastar para una sentencia que devolviera todo de inmediato, pero era más que la nada con la que Vargas contaba. «Tenemos que actuar con prudencia», dijo Méndez. «No puedo garantizar una victoria de la noche a la mañana, pero sí puedo conseguir medidas cautelares si demostramos riesgo de daño irreparable y si hay indicios de fraude. Lo primero es presentar la documentación ante un juzgado y pedir una orden de cese de cualquier acto de venta o loteo mientras se investiga». La expresión de Andrés se tensó. Quería gritar que aquello debería bastar, que la injusticia debía repararse de inmediato. Pero Méndez, que había vivido la realidad de los juzgados, le devolvió la calma con palabras concretas. Pruebas, testigos, fotografías, testimonio del guardabosques y, si es posible, una intervención policial que documente la amenaza. Eso implicaba tiempo, diligencia y sobre todo que alguien levantara la vista de la ciudad y mirara el sur de la sierra con ojos imparciales. Mientras tanto, en la ciudad, Vargas no se quedaba quieto. Sabía que la aparición del nombre Tomás Augusto Mendoza en un papel era un problema si llegaba a manos de un juez con criterio. Pero Vargas tenía contactos, recursos y la costumbre de creer que la ley podía plegarse a su voluntad. Organizó un frente, abogados, documentos, testigos comprados, y en la práctica preparó una defensa simulada para deslegitimar cualquier prueba que surgiera de la cabaña. La lucha, como dictó la experiencia, no sería solamente en escrituras y palabras, sino en pruebas materiales. Por eso fue decisiva la intervención de la policía local. No era un cuerpo corrupto, pero estaba expectante. Cuando el detective Silva, un hombre que había ganado reputación por investigar fraudes inmobiliarios, recibió el informe que Méndez y Tomás enviaron, decidió desplazarse personalmente. Había en el papel algo que olía a modus operandi repetido: compras falsas, firmas dudosas, intentos de intimidación. Silva era de los que creían que la justicia necesita pruebas palpables más que palabras elegantes. La llegada de Silva a la cabaña fue discreta, no era día de espectáculo. Habló con Andrés y Tomás, miró los papeles, tomó fotografías con un teléfono que guardaba como pruebas, registró el estado de la puerta quemada por el intento de incendio y anotó la presencia de la garrafa. No prometió nada, pero pidió que nadie tocara nada hasta que la policía técnica pudiera levantar huellas y que los vecinos permanecieran disponibles como testigos. Silva palmeó el hombro de Andrés con una suavidad profesional y dijo: «No prometo milagros, pero sí procesos. Vamos a documentar todo». Las piezas empezaron a moverse con una cadencia más sólida. El equipo forense de la policía levantó huellas en el porche que coincidían con la marca de neumáticos de las camionetas. Un registro municipal mostró movimientos administrativos en el nombre de una sociedad constructora perteneciente a Vargas, y en la ciudad aparecieron facturas falsificadas que intentaban mostrar una supuesta adquisición válida de las parcelas. Méndez, que siguió cada hilo, encontró incongruencias en las firmas y en las fechas. Lo que parecía impenetrable comenzó a mostrar costuras. Lo decisivo fue la suma de testigos: vecinos que habían visto a los hombres de Vargas ofrecer billetes en calles oscuras, un comerciante que recordó haber vendido combustible en cantidades sospechosas a un vehículo con placas registradas a nombre de la empresa de Vargas, y la propia bitácora de Tomás, sus recorridos por la sierra, que mostraba que alguien había alterado hitos en el terreno. La pequeña comunidad que había acudido a la cabaña no fue solo apoyo moral, fue un conjunto de voces que, puestas juntas, construyeron un relato verificable. La primera audiencia para medidas cautelares fue tensa. Jueza Ramírez, de mirada serena y oficio templado, escuchó a las partes. Méndez presentó la escritura encontrada en el baúl, las notas de don Augusto, el testimonio de Tomás como guardabosques y los indicios de intimidación y tentativa de incendio. Del otro lado, los abogados de Vargas exhibieron documentos notariados que parecían contraponer la realidad. La sala se convirtió en un cuerpo que respiraba el mismo aire de la disputa. Papeles, susurros, miradas que iban de Andrés a la jueza. La jueza no hizo promesas. Ordenó, en carácter urgente, una medida de protección. Un cese provisional de cualquier acto que implicara venta o loteo de las parcelas implicadas, hasta que se verificaran las escrituras y se resolviera la investigación. Además, dictó una orden para que la policía profundizara la pesquisa sobre la intentona de incendio. Fue una pequeña victoria en un mapa que, a veces, solo ofrece trincheras. Andrés sintió la gravedad de la palabra provisional, pero también la carga de alivio. Por primera vez, había un mandato judicial que protegía, aunque momentáneamente,
su refugio. La investigación siguió su curso. Detective Silva, con paciencia de artesano, recopiló pruebas que apuntaban a una red de falsificación. Firmas imprecisas, sellos de oficinas públicas que no coincidían con la práctica, facturas con numeración incoherente. Un perito en grafía, contratado por la Fiscalía, comparó las rúbricas y detectó trazos que no pertenecían a la mano que figuraba como dueña. Además, una auditoría simple en la municipalidad reveló que alguien había intentado actualizar registros catastrales usando nombres de personas fallecidas o inexistentes. El patrón era ya conocido en la zona: apropiación de suelos por medio de documentos apócrifos. Mientras el proceso avanzaba en despachos y oficinas, la vida en la cabaña recuperaba una normalidad cautelosa. Tomás, que seguía allí con la familia, dedicó sus días a organizar la reconstrucción mínima: tablas nuevas para el porche, cerrar agujeros, reforzar ventanas. Andrés, por su parte, comenzó a recorrer el pueblo para escuchar historias de don Augusto. Algunos recordaron a un hombre severo pero generoso. Otros guardaban el recuerdo de Rosa, la mujer que había marcado una herida en la historia. Cada relato no solo nutría el pasado, sino que también entretejía una red de memoria que validaba las notas encontradas en el baúl. En una de esas tardes, sentado al lado de la chimenea, Tomás y Andrés tuvieron una conversación que no perdió la textura emocional. No hablaron de juzgados ni de firmas. Hablaron de cómo el bosque les había traído hasta allí. Don Augusto me hablaba de ti, dijo Tomás, rompiendo una calma que parecía cotidiana. Te describía como alguien que aprendió a escuchar la sierra. No pensé que lo encontraría todo tan cambiado. Y sin embargo, aquí estamos. Andrés tragó saliva y mostró la carta donde don Augusto se arrepentía. Tomás la leyó en silencio, la mano cubierta por el roce de la página. No vine buscando riquezas, dijo Tomás. No vine por las tierras como si fueran un trofeo. Vine porque la verdad pesa, y era una deuda con quienes ya no pueden hablar. Quiero que esto se haga bien. La declaración no era legal, sino ética. Para Andrés fue un alivio. La palabra bien decía más que cualquier papelerío. La prensa local, que olisqueaba la atención desde hacía semanas, empezó a interesarse. Historias menores sobre desalojos sin respaldo legal no suelen trascender, pero la confluencia del intento de incendio, la aparición de documentos en una cabaña y la lucha de una familia vulnerable con un desarrollador poderoso hizo que algunas redacciones decidieran traer cámaras. La luz de la atención pública complicó a Vargas. Lo que antes él llamaba gestión, ahora era público escarnio. Algunos vecinos acomodaron la cámara con la naturalidad de quien entiende que contar es una forma de proteger. Uno de los reportajes mostró la foto del baúl, la escritura, la carta de don Augusto y la mirada cansada pero firme de Andrés. Fue un ruido más en la ciudad, una pieza que empezó a incomodar a quienes preferían que las cosas quedaran en silencio. En ese ruido también apareció la figura de detective Silva, que habló de la investigación sin detalles, para no entorpecer el proceso, y Méndez, que explicó la medida cautelar dictada por la jueza. A los ojos del público, la historia ya no era solo del sur de la sierra, resonaba como ejemplo de abuso y de resistencia. La presión pública, en combinación con pruebas técnicas, llevó a un momento decisivo, una orden de allanamiento en las oficinas de la constructora de Vargas. La Fiscalía actuó con rapidez y, en presencia de cámaras y testigos, incautó archivos, correos electrónicos, facturas y discos duros que contaban otra historia. Instrucciones dirigidas a empleados para generar documentación falsa, pagos a notarios cómplices y el registro de la compra de combustible en cantidades que podían usarse para actos de sabotaje. Entre los correos apareció una línea suelta que no necesitó mucha interpretación. Asegúrense de que la cabaña vuelva a ser terreno disponible. No quiero inconvenientes que atrasen el proyecto. La firma al final llevaba el apellido de Vargas. La exposición fue letal. Vargas, que hasta entonces había movido tentáculos para desmontar argumentos, empezó a ver cómo su red se debilitaba. La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de detención por los delitos de fraude documental y tentativa de incendio. El día de la detención fue breve en su violencia. Agentes se presentaron en la oficina y se llevaron a Vargas esposado. No hubo cámaras que mostraran una escena épica. Hubo protocolaridad, papeles y la cara de un hombre que perdía el control sobre lo que creía inamovible. La noticia sacudió al pueblo.
Andrés miró la pantalla con la respiración contabilizada. No era aceleración inmediata. La justicia no se consume en un arresto. Pero era un punto de inflexión. El poder económico enfrentado a pruebas materiales y testimonios. Para la cabaña, para la familia y para el bosque, era un paso hacia la verdad. La batalla legal continuó con una fase que exigía paciencia: analizar las escrituras originales, cotejar firmas, verificar sellos y recorrer el registro de pagos. Bajo la supervisión de la jueza Ramírez, peritos confirmaron la falsedad de varios documentos presentados por la constructora. No todos los papeles eran fraguados, pero bastó la combinación irregular para demostrar la intención de manipular registros y adquirir terrenos por vías inescrupulosas. El proceso judicial, que no se reduce a un solo veredicto, avanzó con la tensión de la prueba tras la prueba. Los meses que siguieron fueron de trabajo artesanal. Méndez redactó escritos, presentó recursos y en cada paso llevó consigo la historia humana de quienes vivían en la cabaña. Tomás, siempre presente, fue testigo y narrador. Detective Silva amplió la investigación hacia la red de cómplices y logró imputaciones adicionales. La Fiscalía construyó una acusación sólida que, respaldada por la evidencia, culminó en un juicio por fraude y asociación ilícita. En la audiencia final, frente a la jueza Ramírez, el relato de don Augusto fue parte esencial. Los fragmentos de la libreta, las cartas y las fotografías fueron presentados como piezas de una historia que conectaba a la cabaña con una voluntad expresa: proteger la tierra. La lectura en voz alta de algunas entradas del diario del viejo, realizada por Méndez ante la sala, produjo un silencio que parecía respetar generaciones. No era literatura, era el testimonio de una persona que quiso dejar marcas para que la memoria se mantuviera intacta. Tomás habló también. Su testimonio fue emocional sin ser teatral. Habló de su infancia, de la sensación de haber sido arrancado de raíces y luego de la decisión de volver cuando supo que la tierra pedía justicia. Su relato no buscó venganza, buscó reparación. Andrés, sentado entre la gente sencilla que había acompañado el proceso, miró a Tomás con algo que podía llamarse gratitud filial. No eran parientes de sangre, pero el vínculo que se había forjado era tan fuerte como uno. La sentencia llegó con claridad y con la serenidad de la ley que se apoya en hechos. Vargas fue condenado por fraude y por la tentativa de incendio, entre otros delitos. La condena implicó penas y, más importante en términos prácticos, el reconocimiento de que ciertos actos realizados en su nombre eran inválidos. La jueza ordenó la restitución de las parcelas determinadas por la escritura legítima y aprobó que se ejecutaran las medidas para garantizar la preservación del terreno conforme a la voluntad de don Augusto. La transferencia de la titularidad recayó, de forma legal y justa, sobre Tomás Augusto Mendoza, el heredero reconocido por la documentación hallada y por la demostración de querer preservar la tierra. Pero la historia no terminó en papeles. Tomás, con gesto que llenó de emoción la sala, hizo algo que nadie esperaba por simple lógica jurídica. Firmó, ante notario, la donación de una franja de tierra a favor de Andrés y su familia. No fue caridad, fue justicia situada. Tomás mantuvo la titularidad de las 50 hectáreas en su nombre para asegurar la protección del conjunto, pero cedió formalmente una parcela suficiente para que la casa donde Andrés había vivido volviera a ser el hogar de la familia. «La tierra conoce a quienes la aman», dijo Tomás, en voz baja. «No quiero que sea un privilegio de nadie. Quiero que sea memoria y resguardo. Que aquí haya vida, no especulación». La firma de la donación fue seguida por abrazos secos y miradas húmedas. Andrés no encontró palabras para agradecer que no sonaran como promesas imposibles. Las imágenes de la restitución dieron la vuelta al país. Un guardabosques que recuperaba la tierra para protegerla. Un padre que recuperaba su casa. Un desarrollador que era señalado por la justicia. No era una fábula de héroes y villanos sin matices. Era la combinación de ley, trabajo y memoria. El proceso de restauración de la cabaña se prolongó. No todo quedó impecable en un día. La madera quemada fue reemplazada, las paredes apuntaladas, el tejado reparado con manos amigas. Vecinos, trabajadores y voluntarios del pueblo ayudaron a pintar, a limpiar, a reconstruir. Se fundó una pequeña cooperativa para administrar los recursos de la parcela donada a Andrés, con la idea de desarrollar un huerto y actividades sostenibles que sirvieran como sustento. Fue un trabajo comunitario que, además de reparar muros, reparó lazos. Tomás, por su parte,
impulsó la creación de una pequeña reserva dentro de las 50 hectáreas, con límites legales que impedirían el loteo indiscriminado. La figura legal no era simple. Implicó acuerdos con autoridades ambientales, planes de manejo y la constitución de una ONG local que velara por el cuidado del bosque. Se contrató a personas del pueblo para el mantenimiento y se empezó a pensar en la posibilidad de recibir visitas educativas, tours que mostraran la flora y la fauna local. La idea era que la memoria de don Augusto y la figura de Rosa no quedaran en papeles descoloridos, sino en árboles que crecieran con historias. En paralelo, la historia del baúl inspiró a un joven del pueblo a proponer la publicación de un libro que recopilara las cartas, las fotografías y los testimonios. El proyecto editorial fue modesto, pero con alma, un tiraje que se vendió en librerías del pueblo y en ferias culturales. Los ingresos, una vez cubiertos los costes de publicación, se destinaron a proyectos de restauración del bosque y apoyo a familias desalojadas. Andrés participó en la edición, no como figura, sino como narrador. Puso en palabras las horas antes del desalojo, la sensación de pérdida, la decisión de huir y la sorpresa de encontrar una historia ajena, que sin embargo le devolvía esperanza. El acto público de entrega de la parcela a Andrés fue íntimo. No hubo fasto, pero sí dignidad. Se citó a la comunidad, a la jueza Ramírez, a Méndez y al detective Silva. En una ceremonia sencilla, se colocó una placa junto a la entrada de la cabaña con una inscripción que decía, sin alaracas: aquí se restituyó un derecho, aquí se protege la memoria. Rodeados por el bosque que había sido testigo, la familia volvió, de forma simbólica y física, a lo que habían perdido. La vida, claro, no se rehizo solo con papeles. Andrés encontró un trabajo parcial como cuidador de la reserva comunitaria y con labores de mantenimiento. Tomás coordinaría actividades educativas con escuelas. Lucía y Mateo comenzaron la escuela en el pueblo cercano. Los primeros días fueron difíciles. Miradas nuevas, preguntas, adaptaciones. Pero los niños, con la elasticidad que les da la edad, hicieron su propio lugar. Lucía comenzó a dibujar el bosque en hojas que luego colgó en la pared de la cabaña. Mateo plantó una semilla de roble que cuidó con empeño. Hubo momentos de normalidad que fueron curativos. Cenas con vecinos, paseos por el sendero, la radio que alguna vez no funcionaba, ahora cantando noticias sobre talleres de reforestación. La recuperación no borró el pasado, pero empezó a tejer intersticios donde la vida era posible. Andrés por las noches aún despertaba con el sobresalto de la idea de perderlo todo otra vez, pero aprendió a convertir ese miedo en cuidado. Revisar puertas, conversar con vecinos, participar en juntas comunales. La historia, por supuesto, no quedó encerrada en la parcela. El libro que recogía las cartas y los testimonios circuló en ferias y llegó a manos de otros colectivos que luchaban contra desalojos. La expedición de la vida cotidiana en la sierra empezó a formar parte de un diálogo más amplio sobre derechos, memoria y protección de espacios. Tomás organizó charlas en escuelas. Méndez empezó a dar talleres para asesorar a familias con problemas similares. Detective Silva mantuvo su trabajo de investigación sobre fraudes inmobiliarios. La restitución no fue un punto final, sino un impulso hacia prácticas más justas. Una tarde, muchos meses después de la detención y de las firmas, Andrés llevó a sus hijos al claro donde estaba la piedra de Rosa. La cruz apenas se distinguía. La mano que la había tallado se había diluido en la erosión, pero la memoria seguía viva. Andrés colocó la pequeña caja de botones que había encontrado en el baúl junto a la piedra, y Lucía encendió una fogata pequeña. La luz jugó en las caras de los tres, y el bosque respondió como si escuchara. ¿Crees que don Augusto estaría contento?, preguntó Lucía sin mirar a nadie. Andrés miró las copas de los árboles, donde alguna vez don Augusto había caminado. Sintió una paz que no era total, pero sí suficiente. Recordó la voz del viejo y la frase que le había dicho cuando le habló por primera vez de la cabaña. La tierra conoce quien la ama. Ahora, pasado el polvo de la pérdida y la fatiga de la lucha, Andrés pudo creer que la tierra les había devuelto algo, no solo un techo, sino la memoria que sostendría generaciones. Tomás, al borde del claro, observaba con la seriedad de quien sabe que la reparación no es un acto aislado. Se acercó a Andrés y, sin pronunciar grandes discursos, puso la mano sobre su hombro. Fue un gesto que, para los dos, valía más que cualquier documento. Allí no había propiedad que medir con dinero. Había la afirmación de pertenencia que se hace con actos. Con el paso del tiempo, la reserva se consolidó.
Se plantaron árboles, se organizaron jornadas de limpieza y en verano llegaron niños de la ciudad para aprender sobre la vida en el monte. La cabaña se convirtió en un centro donde se contaban las historias del lugar, del viejo don Augusto, de Rosa, del niño que fue a un orfanato y que regresó para cuidar la tierra, de Andrés y sus hijos que habían perdido y recuperado un hogar. Esas historias no eran mitos, eran testimonios que sostenían actos. La placa en la entrada de la cabaña quedó como recordatorio de lo que la comunidad puede lograr cuando se organiza y no permite que el abuso de poder sea la última palabra. En una ocasión solemne, anunciaron la inauguración de un pequeño sendero educativo, carteles que explicaban la flora, una banca hecha por manos del pueblo y un árbol nuevo plantado en memoria de Rosa. La ceremonia fue sencilla, con cánticos que mezclaban la humildad con la gratitud. Andrés miró a sus hijos correr entre los troncos y por un momento todas las noches en velas se disolvieron en imagen. En el fondo, la historia no pretendió ser ejemplar, no aspiró a convertir a nadie en mártir ni a exaltar milagros. Lo que hizo fue mostrar que la justicia, aunque lenta, puede conciliarse con la verdad cuando hay esfuerzo y pruebas. Mostró también que la memoria actúa como corrección frente al olvido. Don Augusto no pudo hablar desde la tumba, pero dejó manuscritos que funcionaban como estela. Y que la solidaridad de un pueblo sumada a la acción decidida de algunos, un guardabosques, un abogado recto, un detective persistente, puede detener la maquinaria de la avaricia. En una noche fresca, años después de la restitución formal, la familia se sentó frente a la chimenea. Lucía hoy tenía menos timidez, Mateo ya no guardaba la cajita como si fuera un secreto. Andrés, con la mirada menos áspera, contó una anécdota de don Augusto a los niños, algo que sonó a fábula y a advertencia, pero que a la vez transmitía ternura. Tomás, que había construido su vida alrededor de la protección del bosque, pasó por la puerta con herramientas y se sentó. El círculo era pequeño y perfecto. «Bienvenido a casa, hijo», dijo alguien al borde del fuego, y la frase no era una proclama mágica, sino la constatación de que los vínculos se construyen con actos y con paciencia. La imagen final de la historia quedó así. La cabaña con su porche recién pintado, la piedra de Rosa brillando al sol, un sendero señalizado que invitaba a aprender, los árboles meciéndose en un compás antiguo, la familia comiendo, Tomás vigilando el monte como quien cuida un legado, y la placa en la entrada que recordaba que allí no se negocia la memoria. Si esta historia te hizo pensar en los valores que sostienen nuestras comunidades, deja tu comentario abajo, comparte lo que te tocó y qué crees que se puede hacer en tu entorno para proteger lo que pertenece a quienes lo cuidan. La lucha contra la injusticia empieza por contar y por actuar. La vida siguió, con imperfecciones y con alegrías simples. Un huerto que dio más hortalizas de las esperadas. Una feria donde el libro sobre don Augusto se vendió a otros curiosos. Y niños que aprendieron a plantar semillas en lugar de mirar lotes en venta. La sierra recuperó, poco a poco, su ritmo. La historia de Andrés y su familia no se transformó en una leyenda inalcanzable, sino en un ejemplo que otros llevaron como antorcha. La justicia no llegó sola. Llegó con trabajo, pruebas, alianzas y la voz de quienes no aceptaron que el dinero fuese ley. En el claro, aquella piedra que recordaba a Rosa quedó siempre limpia. A veces, en las tardes largas, Lucía se sentaba allí y dejaba pequeñas ofrendas. Un botón, una pluma, una flor. Era su manera de decir que la memoria se honra con gestos cotidianos. Mateo, por su parte, cuidaba del roble que había plantado y que con el tiempo crecía firme y recto. La última imagen que guardamos es la de una mañana sin prisa, el sol dorando las copas, el humo de una chimenea elevándose sin urgencias, 3 figuras caminando juntas hacia el sendero. El bosque, testigo y protector, susurraba. La casa, que una vez estuvo a punto de perderse, ahora tenía inscripciones de vida. Y en la placa, abajo, como un recordatorio simple, quedaba la consigna que quienes reconstruyeron todo consideraban verdad. Proteger la memoria es proteger el hogar. Si esta historia te movió, cuéntanos, ¿qué te llevó a sentirte identificado?
comparte con alguien que valore la defensa de la tierra y la dignidad. Si quieres apoyar iniciativas de conservación local o conocer el libro que recoge estas cartas y testimonios, revisa el enlace en la descripción. Cada gesto pequeño ayuda a que más bosques y hogares encuentren justicia.